Entonces continuamos con lo que hablábamos de gratuidad versus el costo, ¿no? Tener esa consideración en el momento de usarlo ya, ahora sí en la vida real, como para un trabajo, pues hay que tener esas consideraciones y tomar en cuenta las recomendaciones de seguridad en general de cualquier tipo de información que vayamos a manejar, especialmente para aquellos que hacen trabajo de campo y pues no solamente eh, el tema es preservar la información, también tenemos que preservar pues en muchas ocasiones la identidad de nuestros informantes y pues no queremos que esta información pues se salga del contexto ni del control, ¿no? Porque pues nos han abierto la puerta para poder darnos esa información y en muchas ocasiones, aunque esto no se ha discutido mucho, al menos en las ciencias sociales, pero hay al menos para el área de ciencias biomédicas, el consentimiento informado para tratar con los pacientes es una regla indispensable para poder hacer investigación. En sociales se ha hablado un poco de ese tema, pero creo que no ha fructificado, no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero bueno, nada más tomarlo en cuenta. Bien, entonces, muchas personas de momento, alumnos en particular, escucho que con frecuencia tienen problemas para la conectividad o tienen problemas con el tema de la telefonía. Yo creo que, y el problema es sencillo, ¿no? O sea, muchos usuarios no tienen un plan mensual que pueda ser fijo o variable, por lo tanto lo que hacen es optan por la alternativa del prepago. Y en el prepago, en algunas compañías, pues suelen hacer su recarga de tiempo aire en cualquier tienda de conveniencia y después de, no lo sé, 3 4 días resulta que ya no tienen crédito. Es algo curioso porque de alguna manera uno se confía de que tiene crédito y al momento de requerir la llamada resulta que ya no tienes crédito. No es anuncio, pero les recomendaría revisar, por ejemplo, estos planes que tienen en prepago con Virgin Mobile, que ya entró al mercado de México hace ya algunos años y efectivamente es hasta ahora, digo, después de haber probado ya al menos 4 compañías de telefonía celular, pues obviamente esta funciona muy bien y te rinde el dinero, lo que estás pagando es lo que te estás dando. En, en términos de el tiempo, de la cobertura, de que no te hacen cargos extras, no tienes que estar peleando que te están cobrando por las noticias, etcétera. Entonces échale un vistazo porque hay planes accesibles con datos y telefonía y mensajería que pudiera ser de utilidad. Obviamente estamos pensando en la utilidad de la herramienta del celular para trabajar, para comunicarnos, para hacer todas estas actividades que ahora tienen lugar en la virtualidad. Entonces, bien, estos datos, por ejemplo, los que siguen en la diapositiva, son datos de 2017, no encontré datos más recientes, pero en App Store hay más o menos 2.5 millones de aplicaciones. O sea, es decir, tenemos ahí pues millones de posibilidades de herramientas tan simples como escuchar el sonido de el trinar de un pájaro, como hacer un video, como convertir una foto, N cantidad de cosas. Juegos, por supuesto, muchísimos juegos, muchas cosas que tienen que ver con la lúdica y con el ocio. Pero valdría la pena echarle un vistazo de acuerdo al tipo de usuario que seas. ¿Cuáles son esas herramientas de productividad que en un momento dado pudieran servir e incorporarlas tú a tu trabajo cotidiano? En el Google Play hay más o menos 9 millones de aplicaciones. Ahí la cosa ya cambia, ¿verdad? Porque es como que más democrático el asunto y 9 millones ya estamos hablando, bueno, comparado con lo que había en el App Store en ese año, pues es prácticamente 3.4 veces más de lo que hay para Apple, ¿no?
y en Windows habían en 2017 más o menos 700,000 aplicaciones. Entonces, con esos números, ya tenemos un primer panorama. Digo, hablamos siempre de las herramientas que ahora sí que coloquialmente, que normalmente, si existe la palabra normalidad, o con frecuencia estamos vinculando, trabajando, editando, preparando, y son las que tenemos a la mano y son las que pues prácticamente las de cabecera, pero hay muchas más herramientas, y por lo tanto una de las principales cosas que tenemos que ponernos como objetivo es ahora sí que desarrollar esta capacidad autodidacta para entrarle al tema del software, del hardware, del humanware, y no estar esperando a que en un curso en concreto. Por supuesto, también ahí les voy a dejar una liga del programa de capacitación a distancia para los trabajadores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde puedes también tomar cursos a distancia y certificar una serie de competencias específicas. Ahí pueden ver el catálogo, ¿no? Se los voy a dejar en esta misma sección, en la parte de abajo. Pero en Linux, que es un software libre, ¿no? Ahí sí que no hay un conteo, o al menos no apareció un conteo sobre las herramientas o el número de aplicaciones disponibles para Linux. Pero ¿quiénes son los que usan Linux? Pues los que usan Linux principalmente son los programadores, aunque también he conocido mucha gente de educación que usa Linux, han optado por esta idea de software libre. En la Facultad de Matemáticas seguramente van a encontrar muchos compañeros que usan Linux, ¿no? Porque además hay servidores que se administran con Linux. Y pues los curiosos, si tú en algún momento dado te interesa entrar al mundo de Linux, que es el mundo del software libre, pues vas a tener herramientas similares. Es decir, no tienes Photoshop, pero tienes una herramienta similar, no tienes Excel, pero tienes una herramienta similar. Y obviamente esto abarata costos. Pero hay una cosa bien interesante que sucede con el software libre, y que por ejemplo lo podemos ver en esta misma plataforma que se llama Moodle, que es de software libre y que su base es de Linux. Es decir, esta plataforma es colaborativa, ¿no? Y como pueden ustedes ver, pues está personalizada con los colores institucionales de la UADY, tipografía, etcétera, logotipos y todo. Tú puedes descargar esta plataforma, puedes entrar a la página de Moodle, ¿no? Donde vienen los manuales. Obviamente habrá que hacer esta instalación en un servidor, pero si tú estás interesado en dar cursos de capacitación, es momento ahora mismo de entrar y empezar a investigar sobre cómo poner en punto una plataforma Moodle para que puedas impartir un curso de capacitación. No es la mejor, pero tiene muchas cosas muy bondadosas, ¿no? Hay N cantidad de plataformas en línea, pero esta trae ya una serie de actividades precargadas que te permite pues la interactividad en términos de la docencia o la didáctica para la clase. Pero por ejemplo, cosas como estas del video, pues tú puedes ampliar la capacidad para recibir los archivos en tu servidor. Aquí tenemos la restricción de 10 megas. Si tú haces una tarea más grande de 10 megas, nunca va a subir a la plataforma. Si yo hago un video de 3 minutos y pesa 12 megas, nunca va a subir a la plataforma. Esas son restricciones que se tiene, supongo que para no colapsar ese servidor que tiene la plataforma. Pero hay otras plataformas que te dejan subir N cantidad de cosas. Ahora, ¿cuál era el reto precisamente? Y quiero profundizar un poco de esto, porque precisamente poner la clase en línea y hacer una clase en línea y generar un contenido en línea, pues son cosas diferentes. Si yo agarro cualquier tipo de software que me permita hacer una videoconferencia colectiva con ustedes, pues vamos a tener la clase, les voy a estar viendo a tiempo real, ustedes seguramente también me estarán viendo a tiempo real, aunque por lo que he visto, ¿no? La mayoría de las veces es el que expone, el que deja su cámara activa, y todos los demás apagan la cámara para no consumir el ancho de banda, para que no se atore la transmisión. Entonces lo que está viendo, el que está hablando, son una serie de iconitos que son las cámaras cerradas que están del otro lado. Eso por un lado. Por otro lado,
la gente que llega tarde por X o por Y, que no pueda conectarse en el momento de la clase, las personas que definitivamente no van a llegar a clase, pues van a tener que buscar de qué se trató en algún otro momento con alguno de sus compañeros, ¿no? Hacerlo de manera sincrónica como estas clases nos permite de entrada dos cosas. Uno, tú lo puedes ver en el momento que desees. Por supuesto, hay un tiempo en el cual pues la sesión se va dando y se va a dejar la tarea y tú tienes que cumplir con esos tiempos. Realmente la educación en línea, desde que arranca, ¿no?, se vuelve una... Hay que tener disciplina, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, la tarea se va a entregar el jueves, la hago al rato, la hago mañana, pasado mañana, y cuando te das cuenta, ya estás en jueves y te falta una hora para que cierre la plataforma y para que suba la tarea. Hay que buscar esa disciplina y marcarte esos tiempos para que logres salir, pues digamos que avante, ¿no? Entonces, bien, Linux sería recomendable que le den una vueltecita por allá para que vean a lo mejor algunas similaridades. Pero les decía que lo interesante del asunto es que el software o la interfase de estos programas que son similares de Windows en Linux, ¿no?, o de Mac en Linux, pues no son tan vistosos, los acabados son burdos, o sea, no está tan trabajado el gráfico, como que no son muy llamativos. Si tú ves, por ejemplo, Moodle en su versión nativa, o sea, no vestida de WADI, sino que en la versión nativa, pues te vas a dar cuenta de que es un software bastante sencillo, ¿no?, bastante poco trabajado, poco elaborado, aunque en fondo de programación se haya trabajado muchísimo y que ahí trabajan N cantidad de personas, porque como es gratis, cada persona descarga el programa y le puede hacer las modificaciones que requiera, inclusive ponerle adiciones a ese programa y también compartirlas en esa plataforma o en ese portal del Moodle, ¿no? Pero la interfase no es llamativa. Y eso a veces también yo creo que para un usuario promedio como nosotros, pues no nos llama la atención entrarle a esa parte del software libre. Además que la instalación, pues a veces requiere de cierto conocimiento, pues un poquito más avanzado, ¿no? Dependerá de la versión también. Pero sí, si quieres probar Linux, sí te recomiendo que te acerques con una persona que al menos sepa cómo instalar Linux de la manera correcta, de tal forma que no pierdas tu computadora, tu Windows, que hagas una partición al disco duro y sobre esa partición instales el Linux. En el caso de los navegadores también, pues tenemos ahí una gama de navegadores: el Google Chrome, Safari, el Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, el Yahoo, que está a punto de desaparecer, pero que aparentemente no va a morir pronto, porque Yahoo ya tiene un plan paralelo para el desarrollo de aplicaciones que precisamente es lo que hace que se mantenga vigente. Pero uno de los que ya sí desaparecieron y que fue muy famoso, muy novedoso, muy vistoso en su momento, que es el Netscape Navigator, que desapareció en 2003. Tenemos también cuestiones de mensajería instantánea. Creo que las más utilizadas son el WhatsApp y el Telegram. El Telegram es más recomendado para las cuestiones de trabajo, porque en el Telegram se administra precisamente en una nube que se crea a partir de que tú te das de alta, que los archivos se resguardan ahí. Entonces, para manejo de documentos, para manejo de imágenes en cuanto a trabajo de campo, están perfectamente bien resguardadas y tú puedes acceder inclusive a Telegram desde la versión de escritorio, y entonces todo se vuelve mucho más manejable, como es el web WhatsApp. Pero el web WhatsApp tiene también sus detalles de seguridad, y en cuestión de seguridad Telegram se lleva pues obviamente todas las estrellas. En cuestión de ofimática, creo que lo más común que manejamos es el Office, pero pues yo puse ahí el Microsoft Word. Creo que es una herramienta, es una punta de lanza para todos los perfiles de la facultad, porque todos usamos el Word de una u otra forma. El Google Docs viene a ser una alternativa directa, muy padre, porque también te permite hacer revisiones, compartir documentos, trabajar con documentos de manera colaborativa, a tiempo real, y eso vale la pena también que lo revisen, que tengan un tiempecito para revisar
cómo funciona el Google Docs. El OpenOffice es una suite de ofimática gratuita que la pueden descargar y tiene su hoja de cálculo, su documento, su procesador de palabras, su software para presentación de diapositivas, muy parecidas a lo que sería el Word, el Office y el Google Docs, pero que tiene sus particularidades. Y también, pues ha sido una buena alternativa en algunos lugares, ¿no? Perdón. Algunas instituciones, por ejemplo, yo recuerdo mucho hace más o menos como 10 años, cuando en el Ayuntamiento de Mérida decidieron ya cortar con el pago de las licencias del Microsoft Office. Se quedaron con el Windows, pero el Office también pues tenía que pagar las licencias, como todas las instituciones tienen que estar pagando la renovación de licencias. Entonces la cantidad era muy fuerte, por lo cual decidieron migrar de la noche a la mañana y de golpe y tajo a el OpenOffice. Y fue una cuestión impresionante porque los usuarios pues de la noche a la mañana se quedaron sin Word, se quedaron sin Excel, se quedaron sin PowerPoint y ya tenían instalado en sus computadoras el OpenOffice. Todo se maneja como una especie de terminales, como está la sala de cómputo de la facultad, en donde son prácticamente terminales, y desde la administración pueden instalar, bloquear, reiniciar, etcétera, la computadora, ¿no? Y se tuvieron que adaptar. Creo que una de las ventajas de entrarle más o menos a la evaluación o al acercamiento, a la curiosidad de conocer otros programas, no son precisamente para que migremos nosotros a ese uso de programas, sino que nos da la posibilidad al menos de familiarizarnos, ¿no? Esa es la clave. De hecho, en el programa aparece familiarizarse con programas para investigación, difusión, docencia y productividad. O sea, difícilmente vamos a poder ver a profundidad a lo mejor uno sí, pero difícilmente vamos a poder ver a profundidad, no sé, 10 herramientas, y que seguramente cuando termine este curso ya habrán salido las 10 en sus nuevas versiones. Lo importante es ubicarnos en una interfaz y poder también hacer pruebas con eso. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en el video, realmente lo estoy haciendo con un programa que se llama Camtasia. Me imagino que los de comunicación social quizás ya están familiarizados con eso, y pues todos los demás no sé si han escuchado de él. También les voy a dejar el link en la parte inferior de pues, la parte de la plataforma de capacitación, pero también les voy a dejar el link de Camtasia para que puedan echarle un vistazo y ustedes también puedan hacer sus materiales de esta manera. Es decir, pues hay que hacer las pruebas, hay que hacer el intento de hacer que funcionen estas cosas. Por supuesto, también tiene que ver mucho con quizás la capacidad de la computadora, el tiempo que te lleve, pero sí es importante también señalar que hacer un video de estos, pues realmente en tiempo real, es el tiempo de la grabación que ustedes están viendo en este momento. Estoy tratando de que no sean mayores a 30 minutos. Pero esos 30 minutos, cuando termina la grabación, entonces le doy stop y entonces comienza un proceso de renderización que lleva entre aproximadamente 40 minutos, 50 minutos, dependiendo de la computadora. Y después de eso hay que subirlo a YouTube y ahí se lleva otro tiempo. Y después hay que vincularlo al Moodle. Entonces hacer todo ese círculo para enlazar las piezas, bueno, eso es lo que lleva tiempo, y muchas veces, empezando con la presentación de PowerPoint, que aunque sean pocas láminas o muchas láminas, hay que prepararlo, y eso es lo que sirve de una guía discursiva. Entonces una sesión dura entre 5 y 10 horas aproximadamente, ¿no? Para poder cumplir con 2 videos de media hora. Y cuando he puesto 4 segmentos, bueno, pues prácticamente es toda una noche, ¿no? Entonces también hay que priorizar. Por eso, en este caso, ¿no?, yo consideraría que la herramienta ideal, económica y funcional para hacer una clase y dejarla ahí para consulta posterior es el Facebook Live, porque de esa manera ya grabaste, ya se quedó la clase, vas a entrar en cualquier momento, no tienes que estar en vivo, no se trata de interactuar en ese momento, se trata de dejar el contenido
y a lo mejor sí tener 1 o 2 sesiones presenciales a través de videoconferencia, pero que puedan ser programadas. De otra manera es muy difícil que todos los alumnos lleguen, que todos los alumnos se puedan conectar, y además que la interacción pues realmente se ve mermada y reducida, o sea, no cumple con la función total como sería la presencialidad. Entonces, bueno, con respecto a la bitácora o diario de campo, vamos a ver el Evernote. Ese sí lo vamos a ver, voy a tratar de que lo veamos un poquito más a fondo para la siguiente clase. Para las publicaciones editoriales yo recomiendo mucho el ISO, ¿no? Que también lo vamos a ver. Algunos estarán ya familiarizados con el Adobe Creator Suite, que ya cambió ahora, es Adobe Creator Cloud, y que pues obviamente cambia la forma de pago, porque ya no es pago por licenciamiento y ahora es pago por suscripción. También algunas de herramientas cuantitativas y cualitativas, a esas no voy a entrarle porque ya las mencioné y no nos va a dar tiempo de ver más. Algunas adaptaciones de herramientas, administradores de redes, administración de imágenes, administración de audio y video. Realmente algunas de estas cosas pues las vamos a mencionar, pero sí vamos a entrar al Evernote y al ISO en la siguiente clase. Y por supuesto, uno de los puntos claves que creo que todo profesional esas son las herramientas indispensables. Y las herramientas indispensables para nosotros como profesionistas, no solamente como trabajadores, por ejemplo, sino como ayudantes o empezando en un trabajo o en la manera como nos vamos a engarzar en el trabajo, es proporcionarle a la gente con la que estamos trabajando, mediante el uso de las tecnologías, seguridad y disponibilidad de los datos. ¿Por qué les digo esto? La gente está acostumbrada a tener, por ejemplo, una memoria USB. ¿Qué pasa si esa memoria USB colapsa? ¿Qué pasa si esa memoria USB se infecta de virus? ¿Qué pasa si en esa memoria USB se borran todos los archivos? Hay personas que terminan un documento y al terminar el documento se hacen un autoenvío al Gmail de ese documento. Bien hecho. Es una forma de hacer las cosas. Hay gente que usa el Google Docs y el Google Docs automáticamente se está guardando a tiempo real, y cuando tú cierres la ventana del navegador, pues tu documento está allá, bien hecho. Hay gente que prefiere trabajar en el disco duro, en la carpeta de mis documentos o en cualquier otra carpeta, si fuera el sistema de Apple, de una Mac, o por ejemplo si fuera Windows, bueno pues también están trabajando en el escritorio, pero después de que terminen de trabajar les sacan una copia a la memoria USB. Y en muchas ocasiones instalan un repositorio, ya sea un Dropbox, ya sea ahorita se me fueron los nombres de los repositorios virtuales, cualquier clase de nube como se llame, ¿no? La instalas en tu computadora y sincronizas con una carpeta de tal manera que cada movimiento que se haga en los archivos locales está sacando de manera espejeada una copia en la nube, ¿no? Bien hecho. Mi recomendación, ¿cuál es? Como lo he trabajado, ¿cuál es? Ha funcionado, se han salvado muchas personas de catástrofes tecnológicas al perder información. Tomen en cuenta ustedes como profesionales de las ciencias sociales que escribir 10 cuartillas puede implicar un gran esfuerzo por parte de todos ustedes, inclusive yo mismo, ¿no? O sea, para mí escribir 10 cuartillas es un gran esfuerzo, ¿no? A veces escribir un párrafo después de haber leído los textos y ya tienes la idea y en ese momento se te prende el foco y lo escribes, imagínate perder eso. Entonces, nuestro valor principal está en la información, y es lo que no podemos darnos el lujo de perder. Si no supiéramos lo básico de las TICs, entonces te diría, bueno, pues ni modo, lo perdiste, no sabías qué podías hacer, no sé qué. Pero sabiendo todo esto, hay que tomar las previsiones. Lo que ha funcionado, lo que me ha funcionado, lo que he propuesto en algunas instancias de gobierno o iniciativas también de empresas privadas para el manejo de la información es manejar al menos 3 repositorios de manera simultánea. Uno que sea físico, que esté en el lugar, que puede ser un disco duro externo en donde se concentra toda la información. Ahora venden discos hasta de 10 terabytes, obviamente tienen un costo elevado,
pero está enfocado a cierto tipo de clientes. Pero por ejemplo, puede ser un disco duro personal de respaldo con 1 TB o con 2 TB o hasta 4 TB, y todavía pues más o menos está accesible en cuestión de rango de precios. La otra cosa es tener una nube, ¿no?, que pueda sincronizarlo con los archivos que tienes en la computadora. Y lo que estás manejando en el día a día, pues también transportarlo a través de una memoria USB, siempre y cuando tengas el resguardo en la computadora. Entonces, para el respaldo físico, que sería el disco duro, pues programas una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 15 días, respaldar todo lo que tienes en esas carpetas que son las estratégicas al disco duro. Por supuesto, de manera simultánea se estarán respaldando en la nube, pero tú siempre tener un respaldo físico por cualquier situación. Y pues lo del día en una memoria USB o inclusive a través del correo electrónico. Pero ya trabajando para investigación, lo recomendable es entonces pues podemos entrarle al Evernote y van a ver entonces cuáles son las bondades de tener esa herramienta. Inclusive yo les mostraré también mi Evernote, en donde tengo todavía el registro de algunas clases anteriores y cómo lo he utilizado en su momento para la docencia, aunque no es una herramienta para eso, pero puedes hacer la adaptabilidad y en términos de productividad vale la pena, ¿no? Entonces bien, por supuesto, resguardos en cascada, 3 mínimo, 3 lugares mínimamente, ¿no? Y los tiempos en los cuales tienes que hacer estos respaldos y que se hagan de manera específica, que se hagan de manera, ahora sí que puntualmente, para evitar las pérdidas de información. Entonces bien, con esto voy a cerrar este segundo segmento y les voy a dejar unos vínculos para que revisen, y pues obviamente lo voy a dejar hasta acá en tanto hago la siguiente clase, que es la del jueves, el jueves pasado, ya saben por qué fue, ¿no? Bien, muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.